que ahora está encargado, Señor, de esta congregación. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo lo guíe, le dé las palabras, Señor, los pensamientos, para que nosotros, Señor, pueda haber una actitud de escucharte a ti, de verte a ti, sí, Señor, de hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús lo ponemos, en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, quiero que abran sus Biblias. Voy a leer un pasaje, no es el pasaje en el que está basada la predicación de hoy, pero es un pasaje que tiene que ver con lo que vamos a ver. Quiero que vayan al libro de Números, ¿sí? Números capítulo 13. Voy a leer unos versículos de este y después ya nos vamos a ir a Jueces, que es sobre lo que vamos a estar predicando hoy. Dice el capítulo 13 de Números, versículos del 28 al 33. Del 27, perdón, al 33, dice la palabra de Dios: y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allá los hijos de Anac. Amelec habita en el Negev, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habita en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Dios bendiga su palabra. Hermanos, hemos estado hablando en este mes, pues es el mes patrio, ¿no? El mes de la libertad, y hemos estado hablando en todo este mes algunos sermones que Dios nos ha dado precisamente que tiene que ver con la libertad, y yo espero que hoy, que es el último domingo del mes, usted ya haya experimentado libertad de aquellas situaciones que lo pudieran haber tenido atrapado, ¿sí? o encadenado, ¿sí? Y bueno, también les dejé una tarea desde el primer domingo de septiembre, que era de 4 pastores, orar por ellos, después elegir a uno, orar por él, luego buscar un pasaje en la Biblia que Dios le dé a usted para él y que le hablara por teléfono. ¿Alguien se comunicó con algún pastor en la semana y le leyó el pasaje? ¿Sí? Bueno, esperaba que fueran más. Bien, ok. Bien, ahora para el mes de octubre le voy a dejar otra tarea, o un desafío, o reto, o como le quiera llamar. Pero espero que ahora sí lo hagan, hermanos. Les voy a pedir, sí, que en todo el mes de octubre, bueno, usted escoja uno de los centros misioneros que tenemos, ¿sí? Para que durante todo el mes usted esté colaborando con los encargados en ese centro misionero, en todo el mes. Sí, usted puede elegir el centro misionero que usted quiera y todo el mes acérquese al encargado y pregunte: hermano, ¿qué días tiene actividad allá? Y participen durante todo el mes, nada más el mes. O sea, no estoy pidiendo que se comprometa en lo que resta del año, nada más el mes, para que usted experimente el estar en un centro misionero, y es probable que Dios le llame y le diga: aquí te quiero. Sí, entonces escoja un centro misionero, sí, y acérquese con los hermanos para que usted participe durante todo el mes. Sí, está San Carlos, está Los Planes, está 20 de noviembre, está la Colonia Tabachines. Vayan con el encargado y pregunten: hermano, quiero ir a su actividad, pero quiero participar en algo, ¿en qué le puedo servir? Y usted, encargado, que ya sabe quiénes son: Josué, Juan Carlos, hermana Fernanda, sí, Jesús Olivet no están aquí, pero puede acercarse con Arturo o con Pablo Hernández y diga: yo quiero participar en San Carlos, ¿en qué puedo servir? Y ya veremos de qué manera lo estamos mandando cada fin de semana para que participe. Entonces, tarea, escoja para el próximo domingo usted tiene que tener elegido un centro misionero, porque a partir ya de las próximas domingo ya usted va a tener que empezar a participar con ellos. Bien, hermanos, hemos estado hablando de la libertad, ¿sí? Es muy común escuchar, y yo creo que usted ha escuchado es muy común escuchar en las iglesias palabras como esta, ¿sí? De miembros activos y miembros inactivos. ¿Se ha escuchado hablar de eso? De repente, ¿quiénes son activos y quiénes son inactivos? ¿Ha escuchado? Hay quien los llaman como los comprometidos y los no comprometidos. ¿Se ha escuchado que dicen quiénes son los miembros comprometidos? ¿Sí? O quiénes son los no comprometidos. Se habla también de quiénes son los fieles y quiénes son los renuentes.
Hay quienes los denomina como regulares o irregulares. Todos estos nombres obedecen al hecho de que en las iglesias existen miembros que debido a su actitud o su participación se les ubica en una u otra posición. Pero no nada más en las iglesias, también en los trabajos también se habla de personas que son activas en el trabajo, que son inactivas. En las casas también se nombra quiénes de la familia son los pasivos, quiénes son los activos. Siempre como que se cataloga a las personas, se dice quiénes son los que trabajan o quiénes son los constantes en la asistencia, quiénes son los fieles en los diezmos, quiénes son los que asisten a las actividades regularmente, quiénes son los que participan, etcétera. Se les dan diferentes nombres. ¿Sí? Existen, hablando de miembros de una iglesia, que obviamente sin asegurar que están viviendo en pecado, porque esta situación no significa que estén viviendo en pecado. Sí, aclaro, solamente es gente que trabaja poco o solamente trabaja cuando se les requiere. ¿Sí? Son inconstantes en su asistencia, diezman ocasionalmente o incluso no lo hacen, se les ve poco en las actividades. ¿Sí? Regularmente están de espectadores. En la vida de iglesia se les observa algo desganados, inconformes, reservados o con algún tipo de desagrado en el servir. Y estas categorías, hermanos, también se observan, como les decía, en los hogares, en los miembros de las familias. Hay quienes dicen que son interesados en la familia, hay otros que podemos decir, no, como que no se interesa mucho. Siempre se habla de que o el papá o la mamá son los interesados en los hijos, alguno de los dos como que no tanto. Y esto yo lo he visto en la consulta, cuando me buscan, siempre hay uno de los dos como que está más interesado. Y el otro como que dice, no, pues ella no sé qué problema dice que tenemos, pero yo la acompaño. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque no muestran interés. También, por ejemplo, en las escuelas igual, va uno con los maestros y de repente nos clasifican a los alumnos. No, pues este es muy participativo, este es muy pasivo, este es muy dinámico, el otro pues viene muy aletargado. ¿Sí sabe qué es eso? No. Soy un padre aletargado, ¿sí? Así como pasguato. ¿Sí sabe qué es eso? Pasmado, así como gelatinoso. ¿No, verdad? No tiene nada que ver eso. Pero en los trabajos y las escuelas, sí, entonces pareciera que existen dos tipos de actitud. Sí, algunos le llaman actitud positiva y otros actitud negativa. Sí, por ahí traigo unas imágenes. ¿Qué ve ahí, hermano? No me diga, nada más piense, ¿qué ve? Tony, ¿tú qué ves? Nada, porque estás ahí atrás. ¿Qué ve usted? Piense, ¿qué ve? Mira, ¿ya vio qué hay? Hay quienes ven, porque algunos de ustedes están viendo a una anciana con un abrigo y un sombrero, así como con una pluma. ¿Sí vio a la anciana? Hay otros que a lo mejor vieron a una joven, así medio de perfil. Ahí se ve la pestaña, la nariz, la oreja, la mejilla. Este es el cuello. ¿Sí? Hay quienes vieron eso. ¿Sí lo vieron? Ahora sí que todo depende con el cristal que lo mire. Hay otra imagen que traigo. ¿Qué ve usted ahí, hermano? ¿Se acuerdan de ese anuncio de hace muchos años? ¿Sí? De un vaso medio lleno, un vaso medio vacío. ¿Sí? De ahí sale esto de todo depende con el cristal que lo veas o que lo mires. Y en el pasaje que leí, hermano, no voy a basar ahí la predicación, sino voy a basarla en la situación de Gedeón. Por el pasaje que leímos está bien claro esta situación. De los 12 espías que fueron a ver la tierra, había 10 que vieron la tierra como que me van a tragar sus moradores. Incluso dijeron, nos sentimos como langostas. Así lo veían ellos. Pero hubo otros 2, Josué y Caleb, que vieron la situación de diferente manera. Y dijeron, vayamos, esa tierra es nuestra, nos vamos a comer como pan. ¿Sí se acuerdan de esa historia? Y aquí leímos algo de eso. Todo depende con el cristal que lo mires. ¿Sí? La actitud positiva o negativa. Y miren, hermanos, déjenme decirle que tristemente esta situación de la actitud hacia las situaciones son las que nos dan muchos problemas. Los estudios del comportamiento humano, los que estudian esto, que son psiquiatras, psicólogos, sociólogos, los trabajadores sociales, ¿sí? Ellos dicen que la actitud a la vida y a las circunstancias que se te presentan tiene que ver con la percepción que tienes o que tiene la persona de la vida misma o de las circunstancias. Y esta percepción que tienes de la vida y circunstancias está influenciada por la percepción que tienes de ti mismo. Cómo te percibes en relación a los demás, a la vida y a las circunstancias. ¿Sí me expliqué?
dicen que tú ves que la manera en que tú enfrentas la vida tiene que ver en cómo la percibes. Y esto está influenciado por cómo te percibes a ti mismo. Eso tiene que ver con la autoestima, por el hecho de que tengas bien claro quién eres tú. Yo ahorita cantaba en esto sin ponerme de acuerdo con él, hablaba de eso, pues, de que de repente hay quien dice, pues depende de cómo veas las cosas, es tu actitud a la vida, pero también depende mucho en cómo te veas a ti mismo, ¿sí? ¿Qué percepción tienes de ti? ¿Cómo eres? Entonces, esto dicen los que estudian el comportamiento humano. La actitud negativa está fundamentada en el pesimismo y la conmiseración. Y así le puse yo a este sermón: libérate del pesimismo y de la conmiseración. ¿Alguien aquí alguna vez en su vida ha sido pesimista en algún momento de su vida? Levante su mano, porque yo sí. Bien. Sí, hermanos, una actitud pesimista, ¿saben qué es? Bueno, traigo aquí la definición de lo que es pesimismo, pero creo que todos, ¿sí? En algún momento de la vida hemos tenido una actitud, el hecho de preguntarme, ay, ¿por qué me va mal? No, híjole, no sirvo para esto. Ya es una actitud, híjole, no, va a llover, no hay que hacerlo porque va a llover, ya es una actitud pesimista. Y encontré en el diccionario, ¿sí?, de internet, el pesimismo viene del latín pessimum, no sé cómo se pronuncia, es decir, lo peor. Es un estado de ánimo y una doctrina filosófica que sostiene que vivimos en el peor de los mundos posibles, un mundo donde el dolor es perpetuo y nuestro destino es tratar de obtener lo que nunca tendremos. Eso lo definen como el pesimismo, ¿sí? Cuando yo pregunto si alguien alguna vez, alguna situación pesimista, no significa que ha vivido o que es pesimista, pero todos de algún momento en nuestra vida hemos tenido algún destello de pesimismo cuando nos está yendo mal, pues, ¿sí? De esto no voy a salir, no sé cómo lo voy a hacer. Eso tiene que ver con el pesimismo. También el pesimismo niega el progreso de la civilización y de la naturaleza humana. Eso según los estudiosos del comportamiento humano. Desde el punto de vista psicológico, constituye uno de los rasgos o síntomas más señalados de la enfermedad conocida como depresión. Sí, es uno de tantos síntomas de la depresión, es el pesimismo. Pero también vamos a hablar de la conmiseración. ¿Sabe usted qué es la conmiseración? Bueno, aquí otra definición del pesimista. Sí, aquí traigo una foto, ¿no? Una imagen, sí, del pesimista. O sea, todo puede estar bien, pero a mí me está yendo mal, sí. Tengo una nube en la cabeza. Hay quien dice, nada, falta que pase una paloma y me haga sus necesidades en mi cabeza, sí. O sea, esa es una actitud así de que, híjole, a mí me pasa todo, sí, nada de. Hay quien dice, no, solo a ti te pasan esas cosas. Solo a ti se te mete una mosca en la boca, se te mete un ratón por el pantalón, solo a ti te pasan esas cosas, ¿sí? Es el pesimismo. Pero la conmiseración, ¿sí?, es un soliloquio, es decir, ¿saben qué es un soliloquio? Es el que se habla a sí mismo, se habla solo, ¿sí? Como usted está en el espejo y dice, ay, qué guapo eres, eso es un soliloquio, ¿sí? Es una persona que se compadece a sí mismo en tercera persona. No sirves para nada, de plano, eres inútil, nadie te toma en cuenta. ¿No se ha dicho usted a veces algo así? Qué gordo estás, qué flaca, qué cachetón, qué cachetona. O sea, eso es autoconmiseración, ¿sí? Y porque a veces nos lo decimos así como en tercera persona, como si fuera alguien ajeno, y te ves en el espejo y, no, tú no sirves, ¿ya ves? Ni te hicieron caso, ¿ya ves? No sirves para nada, ¿sí? Por más que lo intentes, nunca te sale nada bien. Eso es la conmiseración, ¿sí? Bien, hermanos, quiero que vayamos ahora ahí a Jueces, porque si conocemos la historia de Gedeón. ¿Puedes apagar el abanico, Acu? Porque me está aquí de. Si vamos a la historia de Gedeón, ¿sí? Y bueno, en la Biblia, hermanos, muchos héroes de la Biblia, que conocemos como héroes, se enfrentaron a esta situación de pesimismo y la conmiseración. Por ejemplo, ¿se acuerdan Moisés? ¿Sí? Moisés, cuando Dios le habla para liberar al pueblo de Israel de Egipto, la circunstancia de Moisés no era así como que muy favorable. Moisés era un prófugo de la justicia de Egipto, ¿sí? Porque salió huyendo porque mató a un egipcio. ¿Se acuerdan de esa historia? Él era un prófugo, ¿sí? Había huido. O sea, seguramente si lo agarraban. Entonces Dios sí le dice, ¿sabes qué, Moisés? Tú vas a ir a Egipto a sacar al pueblo de Israel.
Josué se enfrentó en ese momento, ¿sí?, a la situación de ver la situación de manera pesimista, porque, oye, Señor, pues yo, o sea, vengo huyendo de allá y me quiere, o sea, pues ¿qué traes contra mí, Señor? ¿Quieres que me encarcelen, verdad? Algo traes entre manos contra mí, ¿por qué? ¿Por qué no me quieres? ¿Porque salí huyendo? Eso pudo haber pensado Moisés. Pero además, Moisés también mostró algo de conmiseración. ¿Se acuerdan qué dijo Moisés cuando Dios le decía, ¿cómo voy a ir yo? Y le dijo Moisés a Dios, Señor, si llego yo y le digo, vengo a liberarlos. Y si me dicen, ¿quién te mandó? ¿Qué voy? Empezó a poner como trabas. Pues di que el yo soy te mandó. Es más, Moisés, ¿tienes dudas? ¿Qué traes en la mano? Una vara, échala al suelo, se convirtió en serpiente, levántala, se volvió a convertir en vara. A ver tu mano, ¿se acuerdan? Se le lepra en la mano, métela al costado, sácala, limpia la mano. Y luego, a pesar de eso, Josué dijo, Señor, pero soy tardo para hablar, soy tartamudo. O sea, Moisés se paró al espejo y tú no sirves, eres tartamudo, se te lengua la traba, ¿sí? Encima las palabras. O sea, Josué se enfrentó a la situación del pesimismo Moisés se enfrentó a la situación del pesimismo y de la conmiseración, pero afortunadamente se libró de eso, o sea, pudo vencer a la situación. Otro personaje, Josué y Caleb, que ya lo leímos ahorita también. La situación era que tenían que traer un informe, ¿sí? Y el pueblo, en la tierra que fueron a ver, era tierra fortificada, había gigantes, era una situación que ellos pueden haber pensado, no, de plano esto no funciona. Pero ellos se tuvieron que enfrentar y ellos dijeron, vamos. Otros sí dijeron, no, hombre, estamos pequeños ante aquellos gigantones, nos van a aplastar como chapulines de plano. Pero Josué y Caleb tuvieron que enfrentarse a la situación de ser pesimistas y a la conmiseración o atreverse a creerle a Dios. Otro, por ejemplo, David. ¿Se acuerdan cuando David llega al campamento donde están los filisteos y los israelitas, y por ahí escucha que se levanta un paladín al que todos le tenían miedo? Dice la Biblia que los de Israel, cuando se levantaba Goliat, temblaban de miedo, o sea, y llega David, un jovencito, y dice, ¿y este qué? Y luego va con Saúl y le dice, oye, pues yo me enfrento. Y Saúl lo ve y dice, ¿tú? Y le empieza a decir, oye, aquel filisteo es hombre de guerra y tú eres un pastorcillo. Se enfrentó David a la situación de ser pesimista o no serlo, conmiserarse o no conmiserarse, porque dice autoconmiserarse. Dice la Biblia que Saúl le pone las ropas, lo viste. ¿Y se acuerdan qué pasó? No podía ni caminar, le quedaba grande el traje, porque Saúl era un hombre grande y David era un jovencito. Ok, vete a la guerra. Cuando David se enfrenta a Goliat, Goliat lo ve y le dice, oye, pues, ¿qué acaso soy yo perro para que vengas con...? Dice para esto la Biblia, si ustedes van a esa historia, describe todo lo del filisteo, describe todo lo que traía encima, el peso del casco, el peso de la lanza, el peso del escudo. O sea, era un hombre de guerra. Y a David lo describe la Biblia como un jovencito rubio y de hermoso parecer. O sea, así como Benji, puede ser el hijo de Luz, así lo describe. Entonces imagínense, Goliat lo ve y le dice, oye, pues, yo no soy perro para que vengas con palos y traes ahí hasta un zurrón y una onda y no sé qué. David pudo enfrentarse a la situación de verse pesimista y salir corriendo, conmiserarse por verse tan pequeño e insignificante delante de Goliat, y se tuvo que enfrentar a la situación. Y así podemos ver Pablo, por ejemplo, Pedro enfrentarse a estar, Pablo en la cárcel, por ejemplo. O sea, diferentes héroes de la Biblia se enfrentaron a la situación de ser pesimista, autoconmiserarse o creerle a Dios. Y nosotros también nos enfrentamos día con día a situaciones en las que tenemos que ser o pesimistas u optimistas, o conmiserarnos y decir que no podemos, que no se puede, yo no sirvo para nada. Vamos a ver a la historia de Gedeón, porque, hermanos, desde la perspectiva de Dios, las cosas no son como se ven. Es dicho o refrán que dice, el león no es como lo pintan, ¿sí? O depende con el cristal que lo veas. Desde la perspectiva de Dios, hermanos, las cosas no son como se ven. Vamos a Jueces capítulo 6. Voy a leerles los versículos. Dice la Biblia, para que vean las circunstancias, ¿sí? Los hijos de Israel, Jueces 6, versículos del 1 al 6, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años.
La mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra y hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas, y ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. ¿Qué les parece la situación desde la perspectiva humana? ¿Sí, leyeron o escucharon? ¿Qué les parece? Desde la perspectiva humana la situación era deplorable, o sea, era una situación triste. Estaban literalmente encuevados, llenos de temor, o sea, les temblaban las canillas, como dicen aquí en La Paz, ¿sí? Los dientes, estaban atemorizados. Dice el pasaje que eran multitudes como langosta, y los camellos eran innumerables, y les quitaban todo lo que sembraban, todos los ganados, todo lo que tenían, y los dejaban cada vez más pobres, tanto que Israel tuvo que esconderse en cuevas, sí, y poner y fortificar ahí para que no los vieran. Esa era la situación. Desde la perspectiva humana, el pueblo estaba devastado. O sea, cualquiera diría, pobre los de Israel. Que Dios los bendiga. O sea, no tienen remedio. Ya mejor que se maten entre ellos. ¿Para qué viven? ¿Para qué siembran si cada año no sé si cada año, pues esto ya lo estoy yo inventando, ¿sí? Puede ser cada 6 meses, no sé la temporada allá, necesitaría ir para ver cada cuándo se da lo que sembraban. Pero dice la Biblia que cada vez que sembraban, llegaban y les quitaban todo. Pues, ¿no ha sentido eso en su vida? Que por más que se esfuerce y que va a lograr algo, de repente se derrumba otra vez. Así está el pueblo de Israel desde la perspectiva humana. Cualquiera diría, no hombre, estos van a acabar, se van a ir matando, se van a ir muriendo, pobrecitos, no tienen remedio. Sí, estaban destinados a la derrota. Sí, solo tenían la ligera esperanza de que los madianitas se les olvidara. La única esperanza que tenían era que se les olvidara a los madianitas ir esa vez. Ahí estaban, encuevados, llenos de miedo y de temor por la derrota, el fracaso, destinados a la pobreza, al desalojo constante, a vivir siempre con el temor y la inseguridad. ¿Para qué hago eso?, dirían los de Israel. ¿De qué me sirve? ¿Para qué me esfuerzo? De cualquier manera la situación siempre va a ser la misma. ¿Para qué me hago propósitos si de todas maneras no me dejarán lograrlos? Esta situación no nos ayuda para nada, todo está perdido, ni modo, ¿ya qué? Son palabras que a lo mejor hemos dicho nosotros. ¿Para qué me esfuerzo? Otra vez a lo mismo. ¿No le ha pasado que se está esforzando en mantenerse firme en el Señor y de repente tropieza y se quiere levantar y dice, ¿para qué? Siempre me pasa lo mismo. Otra vez, ¿para qué me esfuerzo? ¿Para qué lucho? Este es nuestro destino, esa es la cruz que me tocó vivir. Ya mejor renuncio, ya no quiero saber nada, no puedo. ¿No se ha sentido así? Desde la perspectiva humana sí es, pero hermanos, desde la perspectiva de Dios, las cosas no son como se ven. Desde la perspectiva de Dios, aunque el pueblo de Israel estaba en la situación, Dios tenía su perspectiva. ¿Saben que la Biblia, para poderla entender, tiene uno que entender todo el panorama bíblico? Para entender la vida de Job hay que tener todo el panorama, para entender por qué Job tenía esa esperanza y por qué se mantenía así, porque él estaba confiado en que su Redentor vivía. Así se entiende la Biblia. Hay que ver, vámonos a Jueces capítulo 7. Desde la perspectiva de Dios las cosas no son como se ven. Todo parecía una derrota, parecía el fin. Dice el capítulo 7, versículo 21, lo voy a leer, no todos los versículos, sino los que quiero que nos queden bien claros. Dice el versículo 21, y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. ¿Saben quién gritó y se fue huyendo? ¿Qué ejército? Los madianitas. Desde la perspectiva de Dios, Israel era un pueblo triunfador, era un pueblo victorioso. Solamente que los israelitas, por su pesimismo, por su alejamiento de Dios, por su inseguridad y por su autoconmiseración, no vivían las victorias que Dios les dio. Dice el versículo 22, y los 300 tocaban la trompeta, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Los madianitas, hermanos, se estaban matando entre sí. Esa es la perspectiva de Dios, la victoria era de Israel.
Dice el versículo, y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Serera y hasta la frontera de Abel Meola en Tabat, y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín, el versículo 24, diciendo: descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Bet-Bará y del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Bet-Bará y del Jordán. Versículo 25, y tomaron a 2 príncipes de los madianitas, Oreb y Seb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Seb lo mataron en el lagar de Seb. Y después que siguieron los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Seb a Gedeón al otro lado del Jordán. Qué diferente, ¿no? De la perspectiva humana, derrota, devastados, inservibles, inseguros, llenos de temor. Desde la perspectiva de Dios, estaban triunfando. Resulta que ahora los perseguidores son los que huyeron. Dice la Biblia, o sea, se fueron huyendo. Yo creo que hasta se quisieron encuevar los de Madián, por solo ver 300 hombres. Dice la Biblia que los de Madián eran innumerables los camellos, y el ejército era una multitud como langostas. Estos eran 300. No, y déjenles cuento el chisme completo. Las armas que traían, ¿se acuerdan qué era? Una antorcha, un cántaro que lo rompieron y una trompeta. Eso era todo. Desde la perspectiva de Dios, hermanos, las cosas no son como se ven. Si tú ves tu circunstancia así toda en derrota y que ya no hay solución, pues voltea a ver a Dios, búscalo a Él, acércate a Él y Él te va a decir cómo ve las cosas desde su perspectiva y te va a dar la victoria en lo que estés pasando. Problemas matrimoniales, problemas con los hijos, problemas financieros, problemas en las relaciones interpersonales. Dios te da la victoria porque desde la perspectiva de Dios las cosas no son como se ven. Hermanos, de la perspectiva de Dios también tú no eres lo que pareces. Cuando usted se va al espejo, ¿cómo se ve, hermano? ¿Guapo? ¿Sí? ¿Qué dice? Casi tan guapo como Habacuc. ¿Dice así? Sí. Desde la perspectiva de Dios, tú no eres lo que pareces. Jueces 6, versículo 13, lo voy a leer. Dice: Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí, mi familia es pobre en Manasés, yo el menor en la casa de mi padre. Y él respondió: yo te ruego. El versículo 17, me estoy brincando algunos versículos, versículo 13, luego el 15, luego el 17, y Gedeón respondió: yo te ruego que si has hallado gracia delante de mí, me des señal de que tú has hablado conmigo. Versículo 18, te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti, saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Versículo 36, Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era. Y si el rocío estuviera en vellón solamente, quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Versículo 39, mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí, si aún hablare esta vez, solamente probaré ahora otra vez en el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Desde la perspectiva humana, Gedeón estaba temblando de miedo. ¿Se dieron cuenta todo lo que Gedeón estuvo, ¿cómo se dice? Estuvo, no discutiendo, argumentando, cuando Dios le dijo: vas tú a liberar al pueblo. Y empezó Gedeón pensando en él, en su familia. Por ahí dice, Gedeón dijo: es que mi familia es la más pobre en Manasés, y chiquito yo, soy el más chiquito. Señor, y bueno, empezó a pedir pruebas porque se sentía inseguro. Y a ver, Señor, si realmente me vas a ayudar, pues espérate aquí hasta que vaya y traiga la ofrenda. Y ahí estuvo Jehová con él, y Gedeón seguía inseguro, porque él se sentía inseguro. Imagínenselo, dice la Biblia que cuando Jehová le habló a Gedeón estaba encuevado, lleno de miedo, limpiando y escondiendo lo que alcanzaba a juntar de la siembra, porque llegaban los madianitas. Gedeón se veía a sí mismo como debilucho. Chiquito yo, y soy de la familia más pobre de Manasés. Desde la perspectiva humana, Gedeón pertenecía a un pueblo olvidado por Dios. Así se sentía él, olvidado por Dios, porque lo cuestiona: sí, Señor,
¿Y dónde están las maravillas que nos cuentan? Si realmente es eso, ¿por qué estamos así en esta situación? Sí, Gedeón perteneció a un pueblo olvidado, un pueblo con dudas respecto a las maravillas que Dios había hecho en el pasado, un pueblo que no solo vivía en el desamparo de Dios, sino también en la opresión de los madianitas. Aunado a esto, desde la perspectiva humana, Gedeón era un cobarde, escondido por miedo a los madianitas. Además de eso, él se veía a sí mismo como un hombre insuficiente y limitado para hacer algo por su pueblo. Pertenecía a una familia pobre y sin recursos económicos. Y para rematarlo, así le puse aquí, para acabarlo de amolar, el más chiquito de la familia. Y él lo dijo. ¿Con qué? Además era tan desconfiado e incrédulo que pidió señales. Señor, mira, voy a poner un vellón ahí y quiero que en la mañana amanezca el vellón lleno de agua y la tierra seca. Y se lo concedió el Señor. Y a la mañana siguiente, Señor, no te enojes, pero ahora al revés. El vellón seco, ¿sí, verdad? Mojado. La tierra seca. Bueno, lo contrario a lo que dije primero. Y Dios se lo concedió. Y todavía seguía con dudas y le dice, Señor, lo manda que vaya al campamento de los madianitas a escondidas. Y le dijo Dios, si te da miedo, llévate a un escudero contigo. Ahí van escondidas. Y hasta que escucha, por ahí que están platicando alguien un sueño y dice, no, es Gedeón con todo el ejército que nos van a derrotar. Y entonces creyó Gedeón. Gedeón desde la perspectiva humana estaba incrédulo. Pero desde la perspectiva de Dios, no eres lo que pareces. Jueces 6, bueno, Gedeón decía, no puedo, no sirvo para eso, no sirvo para nada, las cosas no me salen bien, nadie me toma en cuenta, ando mal económicamente, mis hermanos me tienen envidia porque soy el consentido, soy el más chiquito, no tengo recursos, ¿sí? Hermano, a lo mejor usted ha sentido eso, se ha sentido inseguro, se ve a sí mismo como que no puede, pero de la perspectiva de Dios, las cosas no son como parecen. Jueces capítulo 6, versículo 12, dice que y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿De dónde sacó Dios la idea de que era esforzado y valiente si lo vio encuevado y temblando, lleno de miedo? ¿De dónde? Desde su perspectiva. Por eso desde la perspectiva de Dios, a mí también se me traba la lengua. ¿Hablo muy rápido, hermanos? No eres lo que pareces. Gedeón se sentía mal y Dios le dice esforzado y valiente. Gedeón se sorprendió y le dijo, así dice la Biblia, así dice, léalo, yo, sí, varón esforzado y valiente. Y leo el versículo 14, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza. ¿Cuál? Eso sí se le movía aquí abajo los cueros. ¿Fuerza de dónde sacó Dios que él tenía fuerza? Desde su perspectiva, porque hermanos, de la perspectiva de Dios, no eres lo que pareces. No eres lo que pareces. Así como te sientes, en la perspectiva de Dios es diferente. Dios lo veía a él como un hombre esforzado y valiente, lo veía, dice, con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Y Jehová le dijo en el versículo 16, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Desde la perspectiva de Dios, las cosas son diferentes. ¿Qué vio Dios en Moisés? Moisés sentía como un prófugo, tartamudo. No sé qué más defectos tendría, a lo mejor hasta estaba jorobado, no sé. Sí, un grano en la cara, sí, a lo mejor estaba calvo, no sé. Pero ¿qué vio Dios en Moisés? O sea, Dios lo vio desde su perspectiva, lo vio como el libertador de Egipto. ¿Qué vio Dios en Josué y Caleb? Como para que ellos se mantuvieran y vieran desde su perspectiva. ¿Qué vio Dios en David? Que David estaba chiquito frente a Goliat. David estaba pequeño frente a Saúl. Los hermanos de David se burlaron de él. El gigantón de Goliat se burló. ¿Qué vio Dios en David? Lo veía desde su perspectiva. Porque desde la perspectiva humana, ninguno de estos hombres se hubiera hecho nada. Desde la perspectiva de Dios, no eres lo que pareces. Libérate de esa situación de autoconmiseración, de decir que no puedes, que no sirves, que ya lo has intentado, que nadie te toma en cuenta, que nadie te pela, que nadie te quiere, que nadie te saluda, que díganle a otro, yo no puedo, yo no sé, ya lo intenté y no me sale, lo que haya sido, hermano, y en cualquier circunstancia. Desde la perspectiva de Dios, no eres lo que pareces. No sirvo como esposo, no sirvo como esposa,
como hijo, papá, soy un fracaso, no te sientes orgulloso de mí, te he defraudado, no sirvo para nada. Cambia tu perspectiva y ve las cosas desde el punto de vista de Dios, porque Dios vio a Gedeón como un esforzado y valiente, lleno de fuerza, porque Dios estaba con él. Por eso decía al principio, si hay situaciones de pesimismo o autoconmiseración, la solución es acercarse a Dios, porque desde la perspectiva de Él las cosas cambian. Dice la Biblia que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todo es nuevo. Desde la perspectiva de Dios, a su manera siempre es mejor. Hermanos, siempre que queremos hacer algo, lo queremos hacer a nuestra manera. Y queremos que todo se haga como yo digo, porque creemos que a nuestra manera es mejor. Quiero que vayamos a Jueces 7, perdón, no es 2 ahí, es Jueces 7. Voy a leer algunos versículos, ¿sí? Para que vean. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los medianitas en tu mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galat. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo diga, vaya este contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres, versículo 7, me brinqué al 7, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los medianitas en tus manos, y váyase todas las demás gente, cada uno a su lugar. Versículo 16, y repartió los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos, cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Versículo 20, los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebraron los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron por la espada de Jehová y Gedeón. Hermano, desde la perspectiva de Dios, esta era la peor estrategia de guerra. Desde la perspectiva humana, perdón. Desde la perspectiva, ¿dije Dios? Perdón, ¿sí? Desde la perspectiva humana, esta era la peor estrategia de guerra. Los medianitas, ¿cuántos eran? Eran multitud como langosta y aparte los camellos innumerables. O sea, eran, ¿cuántos les gustaría que fueran los medianitas? 50,000. Y estos 300, desde la perspectiva humana era la peor estrategia. 300 contra 50,000. Esos 50,000 eran hombres de guerra, traían armas, traían AK-40 y AK-50, o sea, más modernas, ¿sí? Bazucas, tanques de guerra. Estoy exagerando, en aquel tiempo no existían, pero quiero que entendamos que de la perspectiva humana era la peor estrategia, con 300 hombres, con teas ardiendo, cántaros, iba a decir cántaros rompidos los cántaros rotos, y nada más gritando. O sea, cualquier militar, estratega, se dice, de guerra diría: no hombre, o sea, ¿en qué cabeza cabe mandar 300 contra aquellos? Y a ver a qué armas traen. Ahí estaban los 300 eran los más sonsos. Eran los 300, no sabían ni a qué iban. Y ustedes vean la estrategia de Dios, ¿sí? A ver, llévalos al primero, dice Dios: oye, son bastantes los que tengan miedo. ¿Quién no tiene miedo en una guerra? Acuérdense de Israel, estaban miedosos, todos, solamente los que, ¿qué dijo? Así eran los, ¿sí? A ver, los que tengan miedo, váyanse. ¿Qué dijo? Yo me quedo. Ni oyó, estos ni oyeron y se quedaron. Y luego, no, ¿sabes qué? Quedaron 10, son muchos. Llévalos al agua, y los que tomen agua como perro que laman, se dice, con la lengua, esos son los que le dijo estos. Yo creo que Gedeón vio a los que estaban como niños chiquitos ahí, lamiendo, ay, estos qué sonsos, y los otros hincaditos así como alertas, estos son los buenos. Nada, dijo Dios, a los 300, esos. Señor, pero mira, traen chamaquitos nadando así de perrito en el agua, ¿sí? Echándose clavados y tomando agua como animal. Esos 300, o sea, la estrategia de Dios desde la perspectiva humana era la peor estrategia. Yo creo que Gedeón vio los 300 y fórmense, y todos chuecos, marchen, no saben ni marchar. Eran los peores. Hay quien dice que eran los mejores 300. Yo, como veo en la Biblia, la idea de Dios era que no pensaran que eran por su capacidad. Por eso creo que eran los peores 300.
Y ahora sí, a ver, agarren sus armas. Una tea y un cántaro. Ay, ni sabían a qué iban. La agarraron, ¿y qué hago? Rompen, griten, gritan. ¡Ey! Con los ojos cerrados. Dice la Biblia que ni se movieron de su lugar. Gritaron y abrieron los ojos y todos los medianitas muertos. ¿Qué pasó? ¿Sí? Así fue. Por eso les digo que desde la perspectiva humana, cualquier estratega diría, no hombre, ¿en qué cabeza cabe mandar a estos 300 con desarmados y malolientes, ¿sí?, a la guerra? ¿En qué cabeza cabe? Solamente en la cabeza de Dios, porque desde su perspectiva, a su manera siempre es mejor, ¿sí? Solo en la cabeza de Dios cabe esto, porque la mejor manera de enfrentar cualquier situación, óigalo bien, cualquier situación, la mejor manera de enfrentarla es a la manera de Dios. Cualquier situación a la que nos enfrentemos, la mejor manera de enfrentarla, valga la redundancia, es a la manera de Dios, siempre mejor. No, ve con el psicólogo, ve con el orientador, o ve y compra una maderita de la cruz, o ve y ponte moringa, ¿sí? No. Ve y compra cuarzo y ponlo ahí, pon una rosa a ver si se te mueve el pelo, ¿sí? O sea, la gente busca la solución en lo que creen que es lo mejor, ¿sí? Ve y échate agua de no sé dónde, compra agüita bendita y paga por sufrir, siembra no sé qué. O sea, hermanos, la mejor manera de enfrentar las cosas es a la manera de Dios. No, ¿cómo crees? O sea, ¿a poco nomás orando? ¿A poco nomás entregándote a Dios? Tienes que hacer algo. Esta estrategia de Dios era la peor estrategia desde la perspectiva humana, ¿sí? Con esa clase de arma iban a la derrota. Además era gente sin aptitudes para la guerra. Más no sabían ni tomar agua. Tenían que lamerla porque la levantaban y se les caía de las manos. Y entonces mejor sabían y mejor se la toman así. O sea, hermanos, yo creo que Dios quería demostrar al pueblo de Israel que solamente con su intervención era la manera de salir victorioso. Desde la perspectiva de Dios, a su manera siempre es mejor. Los versículos de 21 al 25, vamos a ver cuál fue el resultado. Dice el versículo 21, y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Los soldados, bueno, esta gente con las teas ardiendo, que yo creo que eran para quemarles el pelo, no sé. Dice la Biblia que se quedaron firmes, o sea, ellos no hicieron nada, ni siquiera se pusieron en cata, ¿cómo se dice? ¿Sí, no? Ni en firmes. Ellos tienen que estar quietos porque dijo Gedeón, lo que yo haga ustedes lo hacen. Ajá. O sea, así como los niños, a ver, háganle así. Y todos, ¿qué? Tocó trompeta Gedeón y todos tocaron la trompeta. Gritaron y todos gritaron. Rompió el cántaro y todos lo rompieron. O sea, ¿a poco no eran así como que babas? Dice la Biblia que se quedaron quietos firmes, sí gritaron, y un polvadero, dice la Biblia que todos los del ejército, de los medianitas, huyeron. ¿Qué vieron en estos hombres? Los otros eran hombres de guerra. Yo aquí imagino a la policía estatal con todo lo que llevan encima. No los han visto, apenas pueden, que yo a veces los veo ahí en el trabajo, y apenas pueden caminar con chaleco y llegan, parecen Batman con un montón de cosas aquí, su arma corta, su arma larga, casco, unos lentes, la cara tapada, ahí van, apenas pueden con... Sí, así eran estos, y se enfrentan, y de repente llega el contrario, y trae más que una torcha en la mano y un tupperware, porque, bueno, antes eran cántaros. O sea, el policía estatal se iba a burlar con eso, y aquí dice la Biblia que no hicieron más que seguir la instrucción de Dios, y dice la Biblia que todos los soldados de Madianita se mataron entre ellos. ¿Qué hicieron los de Israel? Obedecer a lo que Gedeón les dijo, porque Dios lo instruyó. No tuvieron que meter ni las manos. Si a un madianita se le ha ocurrido hacerlo a su manera, lo más seguro es que no hubiera pasado lo que sucedió. Dice el versículo 22, y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero, es decir, entre ellos se mataron los madianitas. Dios deshace la situación, Dios se encarga de poner alto a la circunstancia difícil sin que nosotros metamos las manos, solamente es confiando en el Señor y dejar que Él lo haga a su manera, no a la nuestra. Dice y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Sera y hasta la frontera de Abel Meola en Tabat. Versículo 23.
Y juntándose Israel de Neftalí, de Aser y todo Manasés, siguieron a los madianitas. Gedeón también envió mensajeros. Ya conocemos la historia. El pueblo de Israel salió vencedor. Después de ser un pueblo que estaba sometido, lleno de temor, de inseguridad, sintiéndose en la derrota, se convierten en un ejército triunfador, lleno de victoria, solamente porque decidieron creerle a Dios y ver todo desde su perspectiva, hacer las cosas a su manera, dejarse guiar por Dios, sometiéndose a la autoridad de Dios, siendo humildes, siendo sumisos a lo que Dios decía. Definitivamente, hermanos, necesitamos de Dios. El pesimismo y la autoconmiseración tienen a la humanidad de cabeza. Por eso tantos problemas sociales, la baja autoestima, la sensación de derrota, de que ya no hay solución. El diablo es el que tiene a la humanidad así, haciéndonos creer de que no hay manera de salir adelante. Adictos que quieren salir de las drogas y vuelven a caer y sienten que no pueden. Porque han hecho los matrimonios que sienten que no pueden restablecerse. Padres que sienten que no hay remedio con los hijos porque se están descarriando y no hay cómo hacerle. Necesitamos definitivamente que Dios nos diga la manera de hacerlo. Hemos tratado de resolver los problemas a nuestra manera. Incluso hemos tratado de resolver nuestra eternidad a nuestra manera. Hermanos, la humanidad ha querido resolver su problema de la muerte eterna a su manera, como con buenas obras, inventándose cada cosa para alcanzar el cielo. Cuando la Biblia dice que solamente en Jesucristo es el único que nos lleva al cielo. No hay manera de resolver los problemas que tenemos, sino solamente acercándonos a Dios. Y definitivamente desde la perspectiva de Dios, las cosas no son como se ven. ¿Cómo ves tu vida? Cierren sus ojos, por favor. Hermano, ¿cómo ven su vida? ¿Cómo se siente? Su circunstancia, su vida de pareja, la relación con sus hijos. ¿Cómo la ven? ¿Hay problemas? Falta de obediencia, falta de comunicación, falta de respeto. Hay vicios en tu hogar, han llegado los problemas de drogadicción, pornografía. ¿Cómo ves tu circunstancia? Déjame decirte, hermano, que desde la perspectiva de Dios, las cosas no son como se ven. En Dios hay solución. ¿Cómo te ves a ti mismo, hermano? O amigo que nos visita, ¿cómo te ves a ti mismo? ¿Sientes que no has podido? ¿Te sientes incapaz? ¿Te sientes derrotado? Porque por más que lo intentes no puedes salir de la situación en la que te encuentras. Por más que quieres dejar la pornografía no puedes. Por más que has querido intentar restablecer tu matrimonio no has podido. Has querido mejorar la comunicación en tu vida de pareja o de familia y no has podido. Has querido lograr que tus hijos sean obedientes, responsables y no has podido y te sientes derrotado como padre. Déjame decirte que desde la perspectiva de Dios no eres lo que pareces. Has buscado en diferentes maneras cómo resolver las cosas. Has buscado orientación. Has querido hacerlo a tu manera y no te han salido bien las cosas. Has querido buscar consejo en los vecinos, en la gente que conoces. Déjame decirte que desde la perspectiva de Dios, solo a su manera es mejor. Yo quiero invitarte ahora que pues decidas acercarte a Dios. En Él las cosas cambian. En Él las cosas cambian. Quiero acercarte al Señor y decirle: Señor, quiero acercarme a ti, quiero recibirte como mi Señor y Salvador, porque me he dado cuenta que he vivido sin ti, lejos de ti. Si tú no has creído en Cristo como Señor y Salvador, hoy puedes decirle: Señor, aquí está mi vida, quiero hacerte mi Señor y mi Salvador y quiero resolver mis problemas a tu manera. Quiero ser la clase de persona que anhelo y que sé que tú anhelas. Quiero enfrentar las circunstancias desde tu perspectiva. Quiero que seas mi Salvador. ¿Quieres hacerlo hoy? Levanta tu mano para orar por ti. Si aún no has recibido a Cristo, Él te puede dar la solución a tu problema de la eternidad, pero además te puede dar dirección para las circunstancias. Creo que ya todos somos creyentes. Bueno, a lo mejor como creyente te has sentido así, derrotado, sientes que no has podido, sientes que las circunstancias te están envolviendo tanto que no puedes cambiarlas y te estás desesperando. Hoy puedes decirle: Señor, quiero que las cosas sean a tu manera. ¿Quieres decirle eso hoy a Dios? ¿Quieres poner todas tus circunstancias en las manos de Dios para que lo haga a su manera? Ponte de pie. Tú que eres hijo de Dios
y que sientes que las circunstancias, que tu problema de autoestima, la situación de tu familia, de tu matrimonio, no ha sido la más adecuada, hoy puedes decirle: Señor, y si quieres pasar al frente, hazlo. Dios conoce tu situación, Él quiere que vivamos desde su perspectiva, porque Él tiene solución para nuestras vidas desde su perspectiva. Señor, gracias, Padre, porque cada vez que de tu palabra llega a nuestros oídos, traemos enseñanzas para nuestra vida, enseñanzas prácticas que nos hacen reflexionar sobre lo que somos delante de tus ojos. Y Padre, te damos gracias porque podemos tomar decisiones para hacer algo en nuestras vidas. Señor, te ruego por los que estamos de pie, porque sin duda, Señor, que hemos reflexionado y hemos entendido, Padre, que desde tu perspectiva las cosas no son como se ven. Desde tu perspectiva no somos lo que parecemos, y Señor, desde tu perspectiva las cosas se hacen a tu manera. Y Señor, estamos aquí delante de tu presencia rogándote que podamos ver nuestra situación desde tu perspectiva y poder tener la victoria. Que podamos vernos desde tu perspectiva y sentirnos como esos hijos tuyos vencedores. Y que también podamos decidir hacerlo todo a tu manera y ser obedientes para que tú hagas las cosas como tú quieres. Señor, estamos delante de ti llenos de humildad, sometidos a tu voluntad y pidiéndote que hagas tu voluntad en nuestras vidas. Señor, te ruego por cada persona, cada matrimonio, cada hijo, cada padre, cada mamá. Bendice, Señor, da seguridad, da orientación y ayúdanos a ser siempre vencedores, más que vencedores. Señor, gracias, Padre, porque nos enseñas y además nos da la esperanza de que tú estás a nuestro lado y que tú nos vas a dar la victoria en cualquier circunstancia. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, hermanos, pueden sentarse. Tenemos, hermanos, por qué orar por ellos, hermanos. La hermana Maciel está internada en el Seguro Social y ya fue informada de que hemos estado orando por ella. Nos manda saludos. Oremos por los hermanos adultos mayores. La hermana Mari está enferma, la hermana Maravilla también tiene pues sus dolencias, la hermana Rebequita, pues hay varios hermanos, los hermanos Varela, que están orando por ellos, por el hermano Moisés y su familia que están fuera, ahí en sus hogares. Hermanos, pedimos que oren. Vamos a